adorarle a Él debería ser el centro de nuestra vida. El asunto es que la manera en que nosotros percibimos a Dios va a afectar directamente nuestra relación con Él y también nuestro propio comportamiento. Si nosotros tenemos una imagen de Dios como un Dios lejano, frío, de juicio nada más, castigador, muy probablemente nuestra relación con Él va a ser fría, va a ser distante, va a incluir el temor, el miedo. Y nosotros vamos a estar replicando esas cosas también en nuestras relaciones interpersonales. Por otro lado, si nosotros tenemos una imagen de Dios cercana, misericordiosa, un Dios amoroso, un Dios que está deseando estar con nosotros y un Dios poderoso, nuestra relación con Él va a ser cercana, va a ser amorosa, va a ser de confianza. Y también va a ser una relación en la que nosotros vamos a esperar grandes cosas de parte de Él. Y me gustaría citar las palabras del apóstol Juan, pero en la traducción del libro El Mensaje de Eugene Peterson. Dice así: la palabra se hizo carne y sangre, se mudó al vecindario. Vimos la gloria con nuestros propios ojos, la gloria única, como Padre, como Hijo, generoso, principio a fin. En otras palabras, Jesús no solo vino en su ministerio terrenal a predicar las buenas nuevas del Evangelio y a ejecutar el acto redentor por cada uno de nosotros, sino que además con cada una de sus acciones, Él procuró dibujarnos a Dios, que nosotros pudiéramos entender cómo es Él, descubrirnos esa imagen de quién es el Dios Padre. Jesús nos muestra cómo Dios reaccionaba o reacciona ante las cosas que le apasionan o ante las cosas que quebrantan su corazón, ante las cosas que no son aceptables ante los marginados, ante los que están sufriendo, ante los enfermos, ante las mujeres, ante los hombres, ante los niños. Cómo Él reacciona incluso ante las situaciones del día a día. Y creo que la manera en que nos, por medio de la palabra, me gustaría que hoy repasemos nada más 3 cositas acerca de Dios, que tal vez, sí, ya me las sé, pero a veces las perdemos del panorama y no las tomamos tan en serio, tan profundamente, de manera que sea algo que definitivamente influya en cómo usted y yo estamos viviendo nuestra vida de adoración. En primer lugar, quisiera hablar de que Dios es un Dios que nos invita a conocerlo. Y esto es demasiado lindo. No sé si a ustedes les pasa que a veces topamos con personas que de una vez uno siente que, ¿verdad? Usted allá y yo acá. Bueno, Dios no es así. Dios más bien es como, venga, conversemos, conozcámonos, caminemos juntos. Y me llama montones la atención. En la Biblia, por supuesto que todo lo que dice la Biblia es importante, pero cómo lo dice y cuándo lo dice también es sumamente importante. Eso también tiene peso y son detallitos a los cuales usted y yo le podemos poner atención. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? Génesis 1:1. Es el primero. Ya los del centro puede ser que uno se le vayan enredando, pero el primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y qué interesante que este sea el primer versículo que Dios quiso dejar en ese documento, en ese manual de vida que nosotros tenemos. La creación está llena de cosas impresionantes.
A mí me encanta ver documentales así de, no soy como muy de estar en contacto directo con la naturaleza, así como que, pero verlos en documental me gusta mucho. Súper interesante. Cómo el Señor diseñó cosas tan impresionantes individualmente y que además de eso juntas funcionan para que todas sigan viviendo y todas sigan funcionando y todas se necesitan las unas a las otras. Es maravilloso ver cómo el Señor se fijó hasta en los más mínimos detalles de ese equilibrio que la creación necesitaba tener para funcionar como un motor perfectamente alineado. Y eso es lo externo a nosotros. Hablar de nuestro cuerpo, de todos los órganos y de cómo nosotros funcionamos por dentro, que a veces ni nos lo imaginamos. También es algo fascinante. ¿Se ha dado cuenta usted de cómo sus emociones también afectan su cuerpo físico? Cómo a veces andamos sumamente estresados, ansiosos, y entonces la panza empieza a doler, se nos infla, y entonces aquí la contractura, y nuestro cuerpo y nuestro espíritu es tan maravilloso que Dios creó. Y lo primero que Él nos dice es, yo soy creativo. Yo tengo el poder para crear, pero además de eso tengo la creatividad para hacerlo de maneras que a ustedes ni siquiera se les imagina. La cantidad de formas de las hojas que hay alrededor del planeta, de colores, de animales. Y el Señor de primera entrada nos dice, hey, ese soy yo. Ustedes pueden conocerme a mí viendo lo que yo hice. Soy un Dios creativo, soy un Dios detallista, soy un Dios que todo lo tiene perfectamente calculado. Así que desde el verso 1:1 de la Biblia, Dios empieza a mostrarse a nosotros. Él no es distante, Él no es misterioso, Él no anda escondiéndose de nosotros para que nosotros andemos buscándolo ahí a tientas. Él desde el primer momento está diciendo, hey, aquí estoy, este soy yo, conózcanme, caminemos juntos. Y esta es una realidad que nosotros necesitamos vivir en nuestro día a día. El cantarle y el hablar con el Señor pasa aquí y es lindísimo que lo hagamos aquí. Pero también es hermoso que usted lo pueda hacer en la cocina, o en el carro, o en el trabajo, o en donde sea que usted esté. Él quiere que lo conozcamos. Como rey. Y creo que esto hace un balance que es importante en nuestra vida, ¿sí? Él es abierto, Él es cercano, Él quiere que lo conozcamos, pero al mismo tiempo usted y yo necesitamos recordar quién es Él y cuál es el lugar que Él debe tener en nuestra vida. Y una imagen que constantemente ir a Dios es Dios como rey. Dios se revela a nosotros como quien tiene el total dominio del universo, pero al mismo tiempo le interesa reinar en nuestro corazón. Son esos extremos. Y este es un balance hasta romántico. Pero hubo un tiempo en el que más bien fue algo sumamente novedoso. Si nosotros recordamos cuando Dios rescata al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Esto lo hablamos hace unos meses. Y allí se presenta ante ellos, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Usando una imagen que ya era conocida para ellos, para que fuera algo digerible, para que fuera algo que ellos pudieran entender. Dios les ofrece tener entre ellos y Él un contrato, que le podríamos llamar un trato de soberano vasallo. Era lo que se usaba en ese momento y era una imagen que ya era conocida para ellos. Dios les ofrece tener le añade su toque especial y esto me encanta. Cuando un rey extranjero llegaba a conquistar un pueblo,
su reino, para tener él más poder, para tener él más recursos, ¿cierto? Y básicamente ese contrato que hacían decía, o siguen mis reglas o estamos mal. O siguen mis reglas o yo los elimino. Pero en este contrato que Dios les ofrece a ellos, Dios irrumpe en la vida de Israel, en su realidad de esclavitud y de sufrimiento, los saca de ahí, los lleva a un lugar sin amenazas, a un lugar tranquilo, donde están solos ellos con el Señor. Y entonces Él les dice, hola, yo quise sacarlos de ahí porque yo quiero que ustedes tengan una vida mejor. Tengo una tierra hermosa y bendecida donde ustedes pueden vivir. De vivir para que ustedes tengan felicidad y paz cada día. Y si ustedes hacen esas cosas, yo voy a poder vivir en medio de ustedes y seguirlos cuidando y seguirlos bendiciendo. Lo primero que Dios hace es liberarlos, no oprimirlos, liberarlos y ofrecerles un trato para beneficiarlos a ellos. Delante de ellos y les dice, quiero estar con ustedes. Cuando un rey de estos conquistaba a otro pueblo, él no tenía necesidad de moverse de donde él vivía. Dejaba ahí gente encargada que era completamente distante. Pero el Señor les dice, yo quiero habitar en medio. Cuando ustedes vayan caminando, yo voy a estar con ustedes. Cuando ya ustedes se asienten en su tierra, yo voy a estar con ustedes. Él quiso. De diferentes maneras y en diferentes ocasiones, Dios comienza a mostrarle al pueblo de Israel cómo es Él como rey. ¿Qué quiere Él para ellos? Sí, Él es un rey que merece ese puesto. Pero su comportamiento es totalmente diferente a lo que ellos conocían en otros pueblos como reyes. El Salmo 103, 19 dice, Dios ha puesto su trono en el cielo, Él gobierna sobre todos nosotros, Él es el Rey. Estamos nosotros buscando para conocer al Señor y dándole al mismo tiempo este espacio, este lugar como rey. Tenemos esta visión de un rey sobre nuestra vida y tal vez es una imagen que nosotros no entendemos mucho porque no vivimos en ese contexto. Pero tenemos esa imagen de alguien que está en control de absolutamente todo. Alguien que tiene el poder para cambiarlo todo. Alguien que quiere estar cerca de nosotros, pero al cual nosotros también le debemos reverencia. En tercer lugar, vamos a hablar acerca de Dios como nuestro Salvador. Y los que tal vez tenemos ya mucho tiempo de estar en este asunto de caminar con el Señor, tal vez una expresión o una idea muy común es decir, sí, yo soy salvo, ¿verdad? Y ya, como que se pierde también en el panorama. Pero ¿será que últimamente nos hemos preguntado de qué nos salvó el Señor? Y no solo de qué, ¿para qué nos salvó el Señor? Los que me conocen saben que yo podría vivir todo el año en Navidad. Mateo 1, 21 dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, refiriéndose a Isaías. Y como hablábamos hace un rato, Dios quiere estar cerca de su pueblo, Él busca vivir en medio de su pueblo. Isaías 7:14 dice que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios conmigo. Y hay tres acciones recurrentes de Dios
a lo largo de toda la historia bíblica y a lo largo de la historia de Dios con su pueblo, que quisiera que recordemos. Dios interviene, Dios recrea y Dios rescata. Y esas son tres cosas que nosotros específicamente podemos identificar también en nuestra vida. Él interviene, ¿cierto? Él ha metido la mano en nuestra vida, gracias. Él recrea y Él rescata. En tan solo los primeros capítulos de Génesis que estábamos hablando ahora al principio, podemos ver a Dios como ese creador que ama profundamente al ser humano, que lo hace a su imagen y que creó absolutamente todo lo que el ser humano podía necesitar para existir aquí. Pero además de eso, vemos esa relación cercana. Y hay dos elementos que habían en esa relación: comunidad e intimidad. Intimidad del Señor con el ser humano. En medio de ese equilibrio perfecto, en medio de esa realidad, asoma la cabeza y de ahí a que todo esté manchado de pecado fue un solo paso. De repente todo estaba impregnado de eso. Pareciera que no hay vuelta atrás. Para que vive, tiene que tener esa mancha del pecado. Pero Dios sigue amando tan profundamente su creación. Y no pasa un segundo sin que el plan de salvación no se ponga en acción. De una vez, no había tiempo que perder, había que arreglar esta situación. Regresemos a las preguntas. Nos salvó Dios. Y por supuesto que estas preguntas dan para que hablemos por meses. Las respuestas más profundas que podríamos dar. El Señor nos salvó del pecado para poder regresar a ese plan original, para poder regresar a esa armonía, para poder regresar a esa relación en donde siempre. El Señor nos salvó para que nosotros pudiéramos vivir en ese shalom que Él creó para nosotros, en esa paz que todo lo inunda, en ese equilibrio que todo lo transforma. Para eso nos salvó Él, para que nosotros pudiéramos obtener estas cosas. Dios quiere impregnar nuestras relaciones, nuestra vocación, toda la creación, nuestra sociedad, la manera en que nosotros vivimos, nuestro día a día. El Señor quiere intervenir en absolutamente todos esos espacios. Y por supuesto, eso nos suena maravilloso. Yo quiero vivir así. Y nos llama mucho la atención cuando nos ofrecen algo que tiene beneficio para nosotros mismos, ¿cierto? Pero esto no es solo para que nos beneficiemos nosotros, tiene también un propósito. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Este verso a mí me parece sumamente empoderador. El apóstol Pedro no le está hablando a un grupo exclusivo de creyentes o a una élite de liderazgo de la iglesia de ese momento, no. Él le está hablando a todos los creyentes
que vivían en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, o sea, a un montón de gente. O sea, eso aplica también para usted y para mí, para todos los creyentes. No es exclusivo de unos cuantos. Usted y yo somos parte de ese pueblo escogido. Usted es sacerdote del Señor. ¿Para qué? Para mostrarle a otras personas la bondad de Dios. Y yo creo que en esto nosotros podemos también agarrarnos de la característica de la creatividad de Dios. Usted y yo podemos usar nuestra creatividad para mostrarle la bondad de Dios a todos los que estén alrededor nuestro. Y por medio de eso también vamos a estar adorando. ¿De qué maneras en este momento y en las diferentes facetas de tu vida podrías ser creativo para mostrar la bondad de Dios? Y yo quisiera retarlos a cada uno de ustedes y a mí misma para que seamos creativos en eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para mostrar la bondad que Dios ha puesto en mí, que Dios ha derramado en mí? Y definitivamente hay muchísimas otras características del Señor de las cuales podríamos estar hablando, ¿cierto? Y tal vez hay unas que impactan más tu corazón por lo que has vivido, y hay otras que tal vez te parecen mucho más llamativas porque así funciona tu imaginación. Pero lo importante es que nosotros lleguemos a comprender que la manera en que nosotros vemos a Dios va a impactar la manera en que nosotros nos relacionamos con Él y la manera en que nosotros le adoramos. ¿A quién estamos adorando nosotros? Y necesitamos mantenernos completamente vigilantes de cómo estamos percibiendo a Dios. A veces en medio de la licuadora, digo yo, cuando estamos en medio de los problemas, nos olvidamos de su bondad, nos olvidamos de su fidelidad, nos olvidamos de su paciencia también. Y necesitamos ser vigilantes de tener todo eso presente. Necesitamos ser vigilantes de quién es a que estamos adorando. Al principio decíamos que podemos estar adorando cualquier cosa, porque eso es una necesidad con la cual nosotros fuimos creados, la necesidad de adorar. Y podemos adorar a otra persona, a las pertenencias, al éxito, nuestro trabajo, no sé. Necesitamos ser vigilantes de a quién estamos adorando. Y ese es un equilibrio sumamente delicado de mantener para nosotros dentro de nuestra naturaleza quebrantada. Seamos activos en nuestra vida de adoración, sabiendo a quién estamos adorando. Llegar a ser como Cristo es la meta de una vida de adoración. Y por eso es que nosotros queremos que durante este mes recordemos e interioricemos que la adoración es todo, es dar. No solo nuestros talentos y bienes, sino también a nosotros mismos. Amén. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Y que tomemos un ratito, sencillamente para recordar a quién estamos adorando. Si hoy usted necesita decir, creo que necesito cambiar mi visión de a quién estoy adorando. Ok, es momento de hacerlo. Si usted necesita decir hoy, yo no estaba viendo a Dios con lo grande y lo poderoso que es Él, necesito recordar eso. Ok, hoy lo vamos a poner en la lista, arriba, para poder tenerlo presente. Y al mismo tiempo, quisiera que salgamos hoy de aquí con el reto de ser creativos como Dios para mostrar su bondad en todas las ocasiones en las que nosotros podamos. Amén.